Buen día. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar nuestra segunda unidad titulada Inducción Matemática. Vamos a dar un pequeño repaso de números naturales. Recordemos que habíamos distinguido al conjunto de números naturales como aquel conjunto que tenía como elementos al 0, al 1, al 2 y así sucesivamente, donde el 0 estaba asociado a la representación de un conjunto que no tenía elementos, el 1 estaba asociado a la representación de aquellos conjuntos que tenían un elemento. En este caso, podíamos decir que representaba al conjunto que tenía como elemento al 0. El 2 estaba asociado a la representación de aquellos conjuntos que tenían dos elementos y habíamos tomado un representante general que era el conjunto que tenía como elementos al 0 y al 1 y así sucesivamente. Además, dijimos que en los naturales podíamos definir una suma natural y un producto de elementos naturales, ¿cierto? Muy bien, entonces, si volvemos a recapitular en este tipo de definición para el conjunto de los naturales, nosotros lo que hicimos fue decir que el conjunto de números naturales era aquel que tenía como elementos a estos números que llamaríamos números naturales, es decir, dijimos exactamente quiénes eran los números que pertenecían a este conjunto, ¿cierto? Dimos una lista que nos decía o nos permitía ver quiénes eran los elementos del conjunto de los números naturales. A este tipo de definición de los números naturales le conocemos como una definición por extensión. ¿Ok? Sin embargo, no es la única forma de definir a el conjunto de los números naturales. El conjunto de los naturales puede ser definido a través de las propiedades que deben de cumplir sus elementos. Es decir, si recordamos al conjunto de los números reales, como lo definimos en la unidad pasada, dijimos que el conjunto de los números reales iban a ser todos aquellos números que satisfacían ciertas propiedades que llamábamos axiomas de campo con referencia a las operaciones suma y producto. Además teníamos otras propiedades llamadas axiomas de orden referentes a una relación de orden y además se tenía que cumplir el axioma del supremo, ¿cierto? Si se fijan, ahí yo no di una lista de números para ver quiénes eran los elementos de los números reales. Dije que sus elementos iban a ser todos aquellos que satisfacían esas 12 propiedades, ¿cierto? Y a ese tipo de definición para los conjuntos se conoce como definición por comprensión. Y va a resultar que el conjunto de números naturales también se puede definir por comprensión mediante los axiomas o postulados de Peano, que es nuestro primer tema de la unidad. De manera breve, podemos decir que los postulados de Peano o los axiomas de Peano nos permiten, como ya dije anteriormente, definir al conjunto de números naturales por comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de decirme quiénes son sus elementos, caracteriza a sus elementos mediante las propiedades que deben de satisfacer.
y para ello tenemos 5 propiedades, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es asumimos la existencia de un conjunto llamado el conjunto de números naturales denotado por la letra n, como siempre, tal que a sus elementos les llamamos números naturales y estos satisfacen lo siguiente. Uno, hay un elemento distinguido en el conjunto de los números naturales. Yo le llamo 0. 0 es un número natural. Esto me está diciendo que hay un elemento en n llamado 0. ¿Ok? Es decir, me asegura que el conjunto de los números naturales es no vacío. Algunos autores no trabajan al 0 como elemento distinguido. Pueden denotar a este elemento distinguido como 1. ¿Ok? Para algunos autores. El siguiente postulado nos dice que si n es un elemento del conjunto de los números naturales, entonces el número llamado sucesor de n también es un número natural, donde el sucesor de n está definido como una función que toma a un elemento en los naturales y le asigna el valor sucesor de n que denotamos como n más 1. ¿Ok? Nuevamente, esto nos está diciendo que si n es un número natural, entonces el número llamado sucesor de n, que denotamos como S de n, también es un número natural. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el segundo postulado. El tercer postulado nos dice algo acerca del comportamiento de los sucesores. Me dice, si n y m son números naturales, tales que el sucesor de m es igualito que el sucesor de n, entonces
se tiene que cumplir que m es igual a n. Esto nos está garantizando que dos números naturales no pueden tener el mismo sucesor, ¿ok? Esto me dice que dados m y n en los naturales, si sus sucesores son iguales, entonces m es igual a n. ¿Ok? El cuarto postulado me va a decir que nuestro elemento distinguido no es sucesor de alguien. ¿Ok? Es decir, el 0, no existe n en los naturales tal que el sucesor de n sea igual al 0. Esto también se puede traducir como que el 0 no puede ser creado a través de la función sucesor, ¿ok? El 0 no es sucesor de algún número natural. Y el quinto postulado, que es con el que más vamos a trabajar, el quinto postulado me dice lo siguiente: si P es un subconjunto de n que satisface las siguientes condiciones: 1, que el 0 es un elemento de P, y 2, siempre que n es un elemento de P, entonces el sucesor de n también es un elemento de P, podemos garantizar que P es igual al conjunto de los números naturales. Vuelvo a repetir, el quinto postulado me está diciendo que si yo tengo un subconjunto de números naturales que cumple estas dos condiciones, entonces voy a poder garantizar que el conjunto P en realidad es todo el conjunto de los números naturales. El quinto postulado de Peano también se conoce como el principio de inducción para el conjunto de números naturales. Y vamos a tener que este principio de inducción también puede ser enunciado de la siguiente manera. Si P es una propiedad
de n, es decir, que habla de números naturales, y se cumplen las siguientes condiciones. 1. Que el 0 cumple la propiedad P. 2. Que siempre que n cumple P, entonces se tiene que el sucesor de n también la cumple. Entonces vamos a poder garantizar que todos los números naturales cumplen la propiedad P. ¿Ok? Vuelvo a repetir. En este caso, estamos enunciando el quinto postulado de la siguiente manera. Vamos a tomar a P una propiedad que habla de números naturales. Si se cumplen estas dos condiciones, ¿cuáles condiciones? Pues que 0, nuestro elemento distinguido, cumple la propiedad P, y siempre que un número natural cumpla P, también la cumple su sucesor. Entonces vamos a poder garantizar que todos los números naturales cumplen con la propiedad P. ¿Ok? ¿De qué nos va a servir este principio de inducción? El principio de inducción para n es utilizado para verificar propiedades de los números naturales, ya sea de sus operaciones, de su orden, inclusive propiedades que tienen que ver con la divisibilidad en los números naturales, entre otras. ¿Ok? Y estos vamos a estarlos trabajando en las siguientes clases. El día de hoy vamos a ver un ejemplo rápido de cómo se puede aplicar el principio de inducción para los números naturales, y quizá si alguno de ustedes ya tuvo un acercamiento con este principio, muy probablemente reconozcan este ejemplo que nos dice que para todo número natural, si yo me tomo la suma de todos los números naturales hasta llegar a n, esto va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con este ejercicio. Lo primero que quiero que hagamos es reconocer la propiedad. Es decir, ¿cuándo voy a decir que n cumple qué propiedad? La propiedad, si nos fijamos en el enunciado, nos habla de una igualdad entre una suma y este producto, ¿cierto? Entonces, la propiedad va a ser cumplir o satisfacer la igualdad. ¿Ok? Es decir, voy a decir que n cumple la propiedad si, solo si
n cumple la igualdad. ¿Qué igualdad? Pues que la suma de todos los números naturales hasta llegar a n sea igual a n por n más 1 sobre 2. Fíjense que esta propiedad me induce un conjunto. ¿Qué conjunto? Yo puedo tomar a P el conjunto de todos los números naturales tales que cumplen la propiedad, es decir, tales que la suma de 0 hasta mi número n es igualito a n por n más 1 sobre 2. Entonces, P está coleccionando a los números naturales que satisfacen mi propiedad. ¿Qué puedo hacer yo para verificar si este enunciado se cumple o no? Pues aplicaremos el principio de inducción matemática a P para verificar que P es igual a n, porque nosotros queremos que nuestro enunciado azul sea verdadero, es decir, que cualquier número natural satisface la propiedad de cumplir con esta igualdad, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice nuestro principio de inducción? Pues para verificar o para garantizar que P sea igual a n, tengo que ver que se cumplen dos cosas. La primera es responder si 0, nuestro elemento distinguido, está en P, es decir, si 0 satisface la igualdad. Y lo segundo es verificar si se cumple que si n está en P, entonces el sucesor de n también está en P. ¿Qué podemos ver acerca de la segunda pregunta? La segunda pregunta tiene la forma de una condicional. Si se cumple el antecedente, entonces queremos que se cumpla el consecuente. Entonces, en la parte 2, yo voy a tener que asumir que tengo un número natural que cumple P y comprobar que su sucesor también lo cumple. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar la inducción de la siguiente manera. Primero será verificar que el 0 está en P. Es decir, que si yo me tomo todos los números hasta antes de 0 y los sumo, esto va a ser igual a 0 por 0 más 1 sobre 2, que es nuestro enunciado aplicado a el número 0. Entonces, les pregunto, ¿cuáles son todos los números naturales hasta antes del 0? Pues solamente el 0, ¿cierto? Entonces, del lado izquierdo de la igualdad tenemos que la suma solo tiene un término, el 0, ¿ok? Entonces, tenemos solamente al 0. Del lado derecho de la igualdad, si sustituimos a n por 0, tendremos que n
por n más 1 sobre 2 es lo mismo que 0 por 0 más 1 sobre 2, que es igual a 0. Así, tenemos que de ambos lados de la igualdad tenemos al número 0. Y como 0 es igual a 0, entonces 0 está en P. ¿Ok? Para el punto 2, vamos a tomar a un número en los naturales tales que K esté en P. ¿Esto qué significa? Pues K está en P si, solo si, como dijimos, satisface la igualdad. Es decir, que si sumamos a todos los números hasta antes, incluyendo a K, vamos a tener que esto es igual a K por K más 1 sobre 2. ¿Y qué es lo que queremos demostrar? Pues que si se cumple 2, entonces se va a tener que el sucesor de K, es decir, K más 1, también está en P. ¿Y esto a qué va a ser equivalente? Pues que si yo tomo a todos los números hasta llegar a K más 1, ¿ok? Esto va a ser igual a K más 1 por K más 1 más 1 sobre 2. ¿Ves? Es equivalente a que 0 más 1 más K más 1 es igual a K más 1 por K más 2 sobre 2. ¿Ok? De este modo, tenemos que demostrar que esta igualdad se satisface. Pero, ¿qué podemos observar en esta igualdad? Pues que cuando tenemos la suma de todos los números naturales hasta llegar a K más 1, también incluye sumar de 0 hasta K, ¿cierto? Y justo nuestro punto 2 nos habla de la suma de 0 hasta el número K. Sabemos que esta parte me afirma que esta suma es igual a K por K más 1 sobre 2. Y es lo que vamos a ocupar. Pero, por el punto 2, sabemos que 0 más 1 hasta K es igual a K por K más 1 sobre 2. Entonces, 0 más 1 más K más 1 es lo mismo que K por K más 1 sobre 2 más K más 1, ¿cierto?